Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de gestión de capital humano. El día de hoy vamos a hablar de un tema que no es para nada desconocido. Para la mayoría, alguna vez lo hemos trabajado o puesto en acción. Vamos a hablar de la innovación y creatividad. Cabe mencionar que todas las personas tenemos la capacidad de ser creativos. Y la creatividad es como un músculo, lo tenemos que estar desarrollando constantemente para que pueda ir creciendo. ¿Cómo se desarrolla este músculo? Hablando de la creatividad, pues haciendo diferentes actividades, leyendo un poco más, investigando sobre temas que nos interesen para saber qué es lo que ha sucedido, qué es lo que han hecho. También va a surgir siempre tanto la innovación como la creatividad, siempre van a estar surgiendo de alguna necesidad. Por ejemplo, en el contexto escolar, con todo este tema de la contingencia, estuvieron saliendo nuevas formas de enseñanza para que se pudiera garantizar el aprendizaje. Ahí se estuvo innovando y desarrollando la creatividad para poder aplicar nuevas estrategias. ¿Qué implica ser innovador y creativo? Pues tenemos que estar inventando cosas o procesos, transformando lo que ya existe y crear nuevos contextos o escenarios que permitan hacer estas pruebas o estas aplicaciones. Comúnmente, a veces cuando creemos que ser creativo significa que tenemos que estar haciendo cosas nuevas y no necesariamente, a veces es potencializar lo que ya existe. Cuando estamos inventando, pues sí es sacar algo nuevo, pero al final tampoco es que sea tan complicado. Si se han dado cuenta, cuántos inventos han salido o cuántas aplicaciones para el celular han salido últimamente. Eso significa que siempre va a haber alguna necesidad que se tenga que cubrir y crear los espacios para que sean aplicables y también realizables. Tal vez yo puedo hacer, no sé, un invento para sacar leche, pero lo estoy sacando en la ciudad. Pues, ¿de dónde voy a sacar una vaca para ponerlo en trabajo? Tendría que crear un ambiente donde se pudiera aplicar. De lo contrario, yo tendría que mover al ambiente. Esta clase va a ser más de actividad de diagnóstico para ver qué tanto tenemos nuestro músculo desarrollado. La primera es que me anoten la última acción creativa o innovadora que hayas hecho en tu día a día. Un ejemplo, la última acción innovadora que yo hice fue diseñar como una faja para mi perro porque tuvo un accidente y no podía estarse lamiendo. Entonces ahí me tenían diseñando cómo lo iba a poder hacer para que no se lastimara, ¿no? Y además como un tipo collarín para no tener que poner el cono que comúnmente usa. Así, algo tan sencillo que me ayudó a resolver una necesidad. Hagan un poquito de memoria para que anoten cuál fue la última acción que hicieron. Adicional, como para qué era esa acción, qué objetivo tenía. Hablando en forma de conceptos, para Ordaz, Alcázar y Romero, dicen que innovar es crear o adquirir una idea o conocimiento e introducirla en la organización, pudiendo materializarse en un nuevo producto o bien en un proceso o método. Es decir, estos procesos de innovación se dan mucho en empresas en expansión, cuando empiezan a aumentar las áreas de trabajo, cuando empieza a aumentar la plantilla de personal o estamos cambiando nuestra línea de productos o haciéndola crecer. Al final, al tener una nueva línea de productos, necesitamos tener todos sus manuales de procesos, descriptivos, qué personas van a estar llevando toda esa revisión y supervisión. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a innovar situaciones para que se pueda llevar a cabo de la mejor manera. Y en caso de que no las innoves, pues ser creativo para adaptar las que ya tienen de otras áreas o de otros productos hacia estos, para que tengan la misma efectividad.
Y en cuanto a la creatividad, López y Recio mencionan que es un estilo que tiene la mente para procesar la información, manifestándose mediante la producción y generación de situaciones, ideas u objetos, con cierto grado de originalidad. Dicho estilo de la mente pretende de alguna manera impactar o transformar la realidad presente del individuo. Esto pasaba mucho en la escuela. Por ejemplo, cuando veíamos a la niña, los apuntes que hacíamos que creativa es que le metía muchos colores, le metía diseño o hacía organizadores gráficos que te permitieran entender de una manera más digerible la información, porque así su mente lo puede entender de una manera más fácil. Más o menos a eso se refiere con el estilo de procesar la información, cómo tú lo estás plasmando. Adicional, también, pues la creatividad nos ayuda a crear valga la redundancia, un reflejo de cómo nosotros podemos responder o resolver hacia un problema determinado. Por ejemplo, hace poquito estaba viendo un catálogo de productos y lanzaron como una tipo llave que tú te ponías en el dedo y esa la ocupabas para abrir puertas o teclear en el NIP del cajero, para evitar como el contacto con objetos en calle. Al final esa es una manera de responder a un problema que estamos viendo ahorita, evitar como el contacto físico para reducir los contagios. Entonces, así la mente de ese diseñador respondió ante la necesidad de no tener que estar tocando las cosas. Crear un aparato, que era muy sencillo, les digo, tenía como forma de llave, para que tú lo pudieras cargar en tu bolsa y lo ocuparas cada que tuvieras que tocar algo. ¿Qué necesitamos para ser creativo? Como esto se tiene que ir desarrollando, sí tenemos que tener ciertas características. Todas las tenemos, solamente falta potencializarlas. Curiosidad, en el sentido de estar indagando qué es lo que hay, qué es lo que han hecho, si es sobre un aparato, cómo empezó el aparato en sus inicios, cómo se ha ido modificando, qué otras funcionalidades ha tenido. Flexibilidad. Si tengo una idea, ser capaz de modificarla en caso de que se requiera, no quedarnos en la mente cuadrada de yo quería que fuera rojo y va a ser rojo. No, saber que puede haber otra gama de colores que me permitirían tal vez tener el mismo funcionamiento, pero con un mejor diseño, ¿no? O materiales, tal vez el mismo funcionamiento, pero con materiales más económicos o más duraderos. Sensibilidad, pues tener esta capacidad de poder entender un poquito cómo están los demás, cómo están los demás en cuestiones de diseño o en actividades, qué es lo que se ha hecho y alcanzarlas a comprender. Esto va como un poquito a una apreciación. Por ejemplo, cuando están viendo arte, que la apreciación del arte, ¿no? ¿Qué quería proyectar el artista? ¿Qué trazos hizo? ¿Con qué técnica? Al final, ¿cuál fue el resultado? Empezar a entender cada uno de los elementos para saber cómo por dónde iba. Confianza en sí mismo. Esto pasa muy, muy seguido. Creemos que no tenemos la capacidad de ser creativos o pensamos que nunca vamos a poder innovar, que no sabemos cómo. Lo importante aquí es aventarse al ruedo, intentarlo. Les digo, alguna vez hemos sido creativos, alguna vez hemos innovado en algo, ya sea en nuestro trabajo, hasta en una receta, ¿no? Si cocinamos y decía que le pusieras cilantro y tú le pusiste perejil, y ahí estuviste innovando la receta. Entonces, el chiste es saber que lo podemos hacer para empezar a cambiar paradigmas. Originalidad, pues sí, también sí tiene que ver porque a pesar de que a veces podemos empezar a modificar cosas que ya están, también se trata de que sea un cambio que sea contundente o que valga la pena. No sería muy original de mi parte decir que ahora mi presentación, en vez de tener el fondo de corcho, ahora va a tener un fondo negro. O sea, al final el contenido es el mismo, solo cambia un fondo, no es como tan original. Capacitación en el sentido de estarse actualizando. Por ejemplo,
volvemos al caso de los artistas. Ellos empiezan a indagar o a prepararse en diferentes técnicas, en diferentes materiales, en diferentes estilos, conocen de otros artistas, porque al final eso nos ayuda a entender más cómo está el panorama de nuestro rubro. Y ver cosas nuevas, qué es lo que se está haciendo, cuáles son las tendencias, y no cerrarnos a lo que tenemos en nuestro contexto o a nuestro alrededor. Aquí podemos ampliarnos hacia qué están haciendo en otros continentes, qué están haciendo en otros países, para poder entender qué es lo que va más allá, ¿no? Porque en muchas ocasiones hay tendencias que vienen de otros lados que poco después llegan a nosotros. Aquí las modificamos o las tropicalizamos y al final también eso es una innovación. Ahora, siguiente actividad. Ustedes explíquenme, de acuerdo a su experiencia, qué sería la creatividad, qué sería la innovación y cuál es la diferencia entre una y otra, o cuáles son sus similitudes. ¿Son más diferentes o son muy similares? Algo muy importante es aprender a romper el paradigma o animarse a romper el paradigma. ¿Qué es esto? El paradigma al final es una forma de cómo se están haciendo las cosas, hablando de manera sencilla. Por ejemplo, el paradigma escolar antes era que el docente era el que tenía todo el conocimiento y solamente se dedicaba a dictar cátedra, hablar y hablar y hablar y hablar. Ese paradigma se rompió y ahora se busca involucrar al alumno, que el alumno también sea partícipe de su aprendizaje, que no nada más sea un receptor, sino que sea un actor de la educación, que haya un diálogo, intercambio de ideas, hasta debates, para que se pueda construir el conocimiento desde ambas vías. Se rompe el paradigma de que el docente es el único que sabe sobre la materia cuando la está impartiendo. Y por otra actividad, les digo que esta es muy de diagnóstica, aquí ya vamos a empezar a retar su creatividad o innovación. Con base en su experiencia, diseñen una actividad que permita la integración laboral entre dos áreas de una empresa, que a partir del siguiente mes comenzarán a trabajar juntas y anteriormente no habían tenido contacto. Esta actividad tendría que durar 1 hora. Sería para 20 personas y las áreas son de contabilidad e informática. Es decir, tú me tienes que hacer una propuesta de algún ejercicio, actividad, taller, plática, conversatorio, lo que quieras hacer, para 20 personas de las áreas de contabilidad e informática con el fin de que se conozcan y se integren. ¿Qué es lo que tú propondrías? Y última, aquí la creatividad la podemos ver desde dos perspectivas de cómo la podemos diseñar o qué hacer con lo que ya tenemos. Por ejemplo, el director de recursos humanos de una empresa nacional tiene que dirigir una mesa de debate con los líderes regionales para conocer sus procesos de reclutamiento y cuáles son las áreas de oportunidad. Como será a través de videollamada, solamente va a contar con computadora, y los participantes tienen a la mano la computadora celular. ¿Qué actividades podría generar a través de la videollamada y con los dispositivos electrónicos para fomentar la participación? Es decir, el director solamente va a estar así, por ejemplo, en una plataforma Zoom, hablando, platicando con los demás, pero necesita tener interacción con ellos, además del diálogo, de la plática. ¿Qué actividades creen que se puedan hacer vía remota para generar esta interacción? ¿Qué ejercicios podrían hacer? Más o menos como lo que habíamos platicado la otra vez de la propuesta del taller. Un ping-pong de preguntas, etc. Tratemos de romper esas ideas. Si quieren agarrar las actividades que ya hemos platicado, pero transformarlas adelante, pero tratemos de hacer una propuesta diferente. ¿Cómo podemos explotar que las personas van a tener a la mano su celular y su computadora? ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Qué puedo explotar de ahí? ¿Vale? Entonces, esas serían las actividades diagnósticas.
vamos a tener unos minutos para hacerlas, para ya que cuando estemos en clase en vivo podamos debatir nuestras diferentes ideas. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos en un ratito.